Un saludo para todos, Dios les bendiga, Dios les guarde, que sea el Todopoderoso respaldándonos, dándonos vida, salud, abundancia, prosperidad, que nos guarde con su protección, sus ángeles y arcángeles sobre nosotros, sobre nuestros hogares, los hogares de nuestra familia, los que están lejos, los que están cerca. Hoy vamos a estar hablando sobre Coré. La porción está escrita en el libro de Números, capítulo 16 al 18. Coré. La porción se llama Coré porque comienza con la rebelión de Coré. Hablábamos la semana pasada sobre los 12 espías. 12 espías que fueron enviados a reconocer la tierra, cada uno por su tribu. 10 trajeron un reporte malo y fueron exterminados, y 2 trajeron un reporte bueno, que fue Josué y Caleb. Asimismo, esas 12 tribus, una de ellas es la tribu de Leví, y Coré pertenece a la tribu de Leví. ¿Qué pasó con Coré? ¿Por qué se rebeló Coré? Coré es primo de Moisés. Moisés y Aarón estaban al frente de la congregación porque Moisés era el que tenía el llamado y Aarón era el sacerdote. Y los hijos de Aarón estaban en el sacerdocio, designado por Dios. Coré era su primo, todos eran levitas. Entonces, Coré se rebela contra Moisés y contra Aarón, cuestionándose por qué se levantan a sí mismos ustedes sobre la congregación. Porque en su mente Coré tenía una mente carnal, no espiritual, que veía que Moisés y Aarón se levantaron porque les dio la gana y querían gobernar o dominar a la nación. Y también vieron un beneficio de poder, porque de dónde salieron, de Egipto, eso era lo que veían, que los sacerdotes egipcios, o quien gobernaba, tenía poder, tenía riqueza. Entonces Coré, empujado por todos estos sentimientos, se dejó llevar y se rebeló en contra de ellos, no haciendo caso al llamado de Dios o a un don espiritual de que Moisés tuviera o Aarón tuviera, sino viendo el poder y el dominio que ellos tenían. Entonces, así mismo lo veía Coré. También se unió a él Datán y Abiram, On y otros 250 hombres de la asamblea del pueblo de Israel. Viendo toda esta revuelta, ellos se rebelaron en contra de Dios porque desconocieron que a Dios lo había puesto, que Moisés lo había puesto Dios, y querían imponerse ellos también. Ellos decían, ¿por qué ustedes dicen que ustedes son los llamados si la presencia de Dios habita en toda la congregación? Todos estamos llenos de su presencia. Cualquiera puede estar al frente. Claro, pero ellos querían estar al frente. Pero no así fue el orden de Dios. Dios designó fue a Moisés. Y ellos tenían que acatar esa norma. Porque ni siquiera fue que Moisés quiso. Moisés al principio cuando fue llamado era tartamudo. Ni siquiera sabía hablar. Y él le decía a Dios que yo ni sé hablar. ¿Cómo me vas a mandar? Entonces fue Dios que perfeccionó esas cualidades y esos dones para el servicio y para estar al frente. Y el llamado fue de Dios a Moisés porque conocía su corazón. Y Coré no se sujetó a esto. Entonces ocasionó esta rebelión y trajo consigo a toda esta gente que se unió también a él. Cuando Moisés oyó esto, se cayó de bruces, otra vez con la cara en tierra, porque tienen una parte en el servicio y querían más, porque Coré no era que no tenía nada. Coré servía en el tabernáculo del testimonio cargando unos instrumentos con su familia. Ellos tenían esa parte. O sea, cada uno tenía su propia parte. Lo que pasa es que Coré no valoró la posición que tenía y quería más. Quería estar al frente, quería estar arriba. Pero para estar arriba, estar al frente, que era la posición de Moisés, se necesitaba ese alcance espiritual y esa conexión con Dios verdadera y profunda, de escuchar la voz de Dios. Entonces no era cualquiera que iba a estar al frente. Pero Coré, como era carnal, se dejó cegar por toda esta ambición
no podía ver eso y veía solamente lo material. Por eso es que importa más lo espiritual. Cuando uno tiene lo espiritual, lo tiene todo. Y no vale, no importa lo demás. Lo demás va llegando por añadidura. Entonces Moisés busca una forma diplomática para que no sean raídos y entiendan. Porque Dios se acerca y dice, apártate de la congregación, que los voy a raer a todos, los voy a consumir de una. Y Moisés le dice, Dios mío, no hagas esto. ¿Por qué vamos a morir? ¿Por qué vas a raer a toda la asamblea? ¿Por qué lo vas a exterminar a todos? Entonces Dios dice, bueno, que se aparten toda la asamblea de la familia de Coré, de Datán y de Abiram, porque fueron los que se rebelaron. Y Moisés también buscó una salida que era que todos ofrecieran incienso a Dios en ese momento y que los inciensos o el incienso que quedara entero, que no se consumiera o que fuera aceptado delante de Dios, era porque así Dios lo destinó. Entonces todos ofrecieron incienso. Coré, su familia, los 250 hombres que se rebelaron también, Moisés y todos. Dios dice la palabra que su presencia reposó ahí en ese momento. Y entonces Moisés también dice que si Coré muere por una muerte natural, Dios no lo mandó entonces. O sea, Moisés dice, si Coré muere de una forma normal, de anciano, y sigue la vida, entonces Dios no me mandó a mí. Pero Moisés también dijo, pero si a Coré y a su familia pasa algo y Dios crea algo nuevo y se abre la tierra, entonces sepan que él despreció a Dios, despreció su nombre y ha traído sobre sí mismo las consecuencias. Entonces cuando Moisés suelta esta palabra, inmediatamente se abre la tierra y se traga a la familia de Coré, a él y todo lo que tenía, y no quedó nada. Se abrió la tierra y se los tragó. También salió fuego de Dios y consumió a los 250 hombres que se rebelaron también contra él y se unieron a Coré. Todos fueron consumidos. Entonces de esta forma Dios hizo notorio que ellos despreciaron a Dios. Eso fue lo que ellos trajeron sobre sí mismos, porque despreciaron a Dios. No solamente despreciaron a Moisés o cuestionaron la autoridad, sino que despreciaron a Dios, porque si ellos tuvieran la voz de Dios, ellos no hubiesen pasado por eso, porque saben que están en su posición, tienen algo que hacer y lo están haciendo, pero no, ellos querían más, ellos querían era la ambición, el poder, el control, pero aquí se basaba era en el llamado y en el propósito que tenía cada uno. Ellos querían estar donde estaba Moisés, pero desafiaron a Dios, despreciando todo lo que él había hecho, cuestionándolo y sublevándose por encima de todo esto. Entonces Dios los consumió y los inciensos que quedaron fueron consumidos en los incensarios, que era donde echaban el incienso. Estos incensarios Dios los mandó a convertirlos en platos martillados que sirvieran de cubierta para el altar, para recordar quién debía acercarse. Entonces, cada vez que ellos veían esa plancha de esa plancha de bronce, resultado de esos instrumentos quemados y martillados, sabían y se acordaban de lo que hizo Coré, de rebelarse y querer estar en una posición que no le correspondía, y de cuestionar y desafiar a Dios por encima de lo que había destinado, porque Coré no se sujetó a lo que Dios hacía, sino él quiso ir a lo que él quería. Entonces todo el pueblo temió y, y por eso Dios mandó a hacer esto, que los incensiarios fueran puestos en el altar para que se recordaran
que los que se debían acercar eran los que él había designado al lugar santo, que en ese caso era Moisés, Aarón, los hijos de Aarón, los sacerdotes. Entonces la congregación, después de esto, a la mañana siguiente, murmuró otra vez y dijeron, ustedes matan a la gente de Dios. Le dijeron a Moisés. Moisés otra vez vuelve y cae de bruces y dice, Dios, sepárate que yo los destruiré a una. Entonces otra vez este pueblo rebelde, porque no está viendo tampoco lo que están ocasionando. El pueblo, viendo que Dios consumió a Coré y a toda su familia, todo el que se rebeló en contra de él, todavía el pueblo creía que era Moisés y Aarón. O sea, así era la rebeldía de este pueblo y la ceguera, que no veía las cosas que estaban sucediendo y por qué. Entonces Moisés dice a Aarón, clama, intercede, porque Dios está castigando a este pueblo. Porque inmediatamente que ellos murmuran y dicen que por culpa de Moisés se murió Coré y se murieron todos los demás, entonces el Señor permite una plaga que empieza a matar a la gente que estaban alrededor. En ese pasaje dice que murieron 14.700 personas. Y Aarón fue e intercedió y empezó a clamar por ellos mismos. Y la mortandad se detuvo. O sea, todavía el pueblo murmurando en contra de Moisés. Y Moisés con ese atributo de misericordia todavía pidiendo por ellos para que cesara la mortandad. Porque es que el pueblo provocaba ira al Señor de tanta incredulidad. Porque tú no crees nada. Tú no puedes creer más allá de lo que ves. Todo es una queja y todo es una murmuración. Y no entiendes el propósito con el cual te estoy llamando, con el cual te estoy guiando, con el cual te estoy direccionando, paso a paso. Entonces ahí es donde Moisés intercede para que cese la mortandad y es donde Moisés y Aarón intercedieron, clamaron a Dios y cesó la mortandad. 14.700 personas murieron ese día. Luego viene la parte de los cetros, que es la vara. Los cetros, Dios los manda a hacer como una señal para que sea notorio ahora a toda la asamblea, a toda la congregación, a todo el pueblo de Israel, a las 12 familias. Y le manda a pedir Dios a cada tribu que un líder ponga un cetro y uno al lado del otro, y en este caso por cada familia. Aarón era el que iba a poner el cetro por la familia de Leví, y los otros por Judá, por Rubén, las otras 12 familias iban a poner cada uno sus líderes. Entonces los 12 pusieron los 12 cetros, las 12 varas. Entonces Dios dice, el cetro del hombre que yo voy a escoger brotará capullos, y de esta forma pondré fin a las protestas que tiene el pueblo de Israel con el que murmura. Porque ellos decían que Moisés y Aarón se levantaron y ellos mismos se autonombraron líderes de la congregación. Ni siquiera entendían el llamado todavía. Entonces por eso Dios dijo, hasta aquí pongo sus protestas. Porque la vara que florezca, el cetro que florezca, ese es el que yo llamé y ese es el que yo escogí. Entonces, una vez las 12 varas ahí, los 12 cetros, al otro día Moisés va a revisarlo y lo saca. Cuando lo saca, el varón que floreció, no solamente con capullos, sino con flores y con almendras maduras, fue el de Aarón, el levita. Entonces, algo notorio para que la gente viera que de los 12 cada uno se llevó su vara vacía y el que tenía la vara que floreció fue Aarón, de las 12 familias, para que vieran notoriamente quién tenía el llamado. Y entonces decir, ciertamente tiene el llamado y que exista un respeto, por lo menos en la congregación, de que ni siquiera por el hombre, sino por Dios porque lo puso y es el que está al frente. Porque cuando no se tiene visión,
cuando no se tiene dirección o cuando no escuchas la voz de Dios, puedes empezar a murmurar y a pensar cosas que no son. Entonces vas contra la decisión de Dios y puedes caer en lo que cae Coré. Te rebelas en contra de lo que Él está destinando. Por eso siempre hay que buscar su dirección y su voz y estar así en esa conciencia. Resulta que Aarón es el que tiene la vara que florece y es el llamado que Dios designó. Cuando el pueblo vio esto, dice que es gravísimo lo que han hecho. Todos moriremos, dicen ellos. ¿O será que todos moriremos? Y se pregunta todavía. Un terror y un miedo extremista, porque se van al otro extremo. O sea, como que Dios escogió a Aarón y nosotros los estábamos atacando. Entonces ahora Dios nos va a raer a todos. Porque en su mente ellos tenían eso. En su mente ellos no perdonaban. Y cuando tú no perdonas, para ti es imposible que te perdonen, porque tú no conoces el perdón. Cuando tú no amas, para ti es imposible que te amen porque tú no conoces el amor. Por eso es que nosotros conocemos el amor mediante Dios, con la forma en que nos ama. Siendo lo que seamos y haciendo lo que hagamos, Él nos ama infinitamente. Su amor no cambia y no está condicionado a nada. Él ama nuestras almas, nos creó, nos formó y nos ayuda a rectificar nuestro camino y a ser mejor. Y conocemos el perdón a través de Él, la forma en que nos perdona. Y una vez conociéndolo nosotros, entonces nos perdonamos y perdonamos al otro. Por eso es que la mente de este pueblo estaba tan cerrada y todo era condenación, porque en ellos mismos había eso, era condenación y condenaban a todo el mundo. No así Moisés. Moisés era diferente. Moisés tenía una mente distinta, por eso el llamado y Dios le vio el corazón, porque Él lo formó. Moisés, cuando el pueblo pecaba y Dios le decía que los voy a exterminar, Moisés empezaba a orar y le pedía a Dios que no lo hiciera. Entonces ahí vemos cuando un corazón es misericordioso y tiene un corazón distinto. Ahora, después de esto, de la prueba de los 12 cetros que floreció, el de Aarón, viene Dios a Aarón directamente y le dice: tú, tus hijos y tu línea familiar serán responsables por cualquier cosa que vaya mal en el lugar santo. Aquí es donde vemos cómo se consagra completamente esa familia, la familia de Aarón como los sacerdotes, y ellos ministraban en el lugar santo y llevaban todo lo que era el servicio y los sacrificios y todas las ofrendas. Dice Dios en su palabra: yo confío el servicio requerido de los sacerdotes a ti. La persona no autorizada que trate de hacerlo será puesta a muerte. Y la muerte es una separación, porque quien no tenía el llamado era golpeado por eso mismo, porque la santidad tenía que ser de tal manera, y eso es lo que quema, eso es lo que empuja a la persona que no se acerque, es la santidad. Lo que golpea es esa misma santidad, porque eso es luz, eso es poder, eso es pureza. Y por eso es que Dios los apartó y les exigió esta disciplina para que se mantuvieran puros también y que ellos iban a tener toda esta responsabilidad. Dios también le dice que ellos tienen a su disposición todo lo que le ofrecen, porque Aarón era el sacerdote y sus hijos. Entonces todo el pueblo iba allá al tabernáculo donde ellos estaban sirviendo y ofrecían lo que le traían al Señor de forma voluntaria, estas ofrendas. Entonces también Dios le pide y le dice a Aarón que la 10ª parte completa del producto recogido en Israel es su herencia en pago por el servicio que ellos rinden en el tabernáculo del testimonio. Y de esta 10ª parte, el diezmo del diezmo, ellos lo tenían que dar a Dios. Entonces aquí vemos lo que es las ofrendas y el diezmo. Y aquí comenzó este sistema donde Dios lo instaura, donde Dios lo impone desde el principio. La ofrenda era para Dios y por supuesto lo recibían los sacerdotes.
y ellos se quedaban con una parte de esa ofrenda. El diezmo, que era la 10ª parte completa del producto recogido en Israel, no era dinero, sino el producto recogido, porque en ese tiempo era todo lo que cosechaba, todo lo que se sembraba, era destinado para ellos también, los levitas, la familia de Aarón, los sacerdotes, los que estaban en el tabernáculo del testimonio sirviendo. Es su herencia en pago por el servicio que ellos rinden en el tabernáculo del testimonio. Y así mismo fue en el tabernáculo, así mismo fue en el templo cuando Salomón creó el templo, cuando Salomón construyó el templo, y así mismo también cuando la reconstrucción y cuando vino Jesucristo, estaba todavía, por supuesto, ese mandamiento de Dios de que los que estaban ahí servían y también se beneficiaban de eso, porque era su sustento. Ellos no tenían más nada, ellos vivían de eso, porque Dios así lo permitió. Y está escrito, es su herencia en pago por el servicio que ellos rinden en el tabernáculo del testimonio. Ahora, el templo fue destruido en el año 70. Ya no hay templo. El día de hoy no hay templo. Tampoco se sabe quién es levita y quién es hijo de Aarón. Entonces, hoy vemos un sistema de iglesias que cobran el diezmo y cobran la ofrenda. Mucha gente ha hablado controversias sobre esto, y cada uno de ustedes puede tener un punto de vista de esto conforme a lo que Dios le revele y escudriñando las escrituras. Pero lo que Dios dejó cuando Jesucristo vino, marcado aquí en la tierra, fue la ofrenda que sale del corazón. No hay imposición, no hay una obligación de que para tú salvarte tú tengas que dar una ofrenda, para tú llegar al cielo o para tú saldar tus cuentas, tus pecados, tú tienes que dar el diezmo. Eso es mentira. Y meten miedo también con lo que si no das, no te va a prosperar Dios. Entonces obligatoriamente tienes que dar. Y entonces se ve, hay muchos negocios con esto, que más bien ya lo volvieron un negocio. Pero realmente el diezmo se refería a esto, la 10ª parte del fruto de la tierra que Israel daba al templo, al sacerdote, a los levitas que vivían de eso, y que no tenían más nada si no vivían de eso. Al día de hoy es distinto, pero también hay una necesidad en las instituciones de sostenerse. Por supuesto que al colaborar cada uno, se sostiene la institución, pero una cosa es muy distinta a una imposición y una manipulación para que pagues y para que dejes tu dinero ahí, y otra muy distinta a que salga de ti, de tu corazón, y tú des para la obra. Son cosas completamente distintas, porque Dios no obliga a nadie. Dios transforma y limpia los corazones, y en esa misma limpieza Él trata con nosotros y nos enseña el agradecimiento y la retribución. Que si yo voy a un templo, a una iglesia, a una institución, y yo recibo esa palabra, esa enseñanza que me libera, yo voy a estar agradecido y voy también de lo que reciba a aportar. Y de ahí sale de mi corazón. Pero no es una imposición forzada, no es una obligación, es que salga de tu corazón. Por eso Jesucristo cuando dijo que la viuda dio más que todos los que estaban ahí, porque ella dio de lo único que tenía. Los otros daban de lo que les sobraba, pero ella dio de lo único que tenía. Era lo que salió de ella. Entonces, por eso mismo, la ofrenda del día de hoy es lo que salga de tu corazón. No existe una obligación, porque Dios no obliga ni empuja a nadie, ni le impone nada a nadie, ni somete con miedo. Eso es mentira del diablo. Entonces, dice la palabra que Aarón recibía esto porque ellos estaban ahí y todos se quedaban con esa parte de su ofrenda, de la 10ª parte del fruto. Y Dios dijo a Aarón, tú no tendrás herencia o porción en la tierra de ellos. Yo soy tu porción y herencia entre los hijos de Israel. O sea que los levitas no tenían, los sacerdotes no tenían una tierra como herencia. Su herencia era estar ahí, en el tabernáculo sirviendo. Como les dije, al día de hoy no hay tabernáculo, no hay templo. Todos están esparcidos sobre la tierra. Pero llegará el día donde será restituido el servicio y Dios nos reunificará
a los que son de Israel y a los que no son de Israel, pero han creído en Él como un solo pueblo, como una sola nación. Y ahí veremos sus promesas cumplidas. Pero mientras tanto servimos desde donde estamos y como estamos. Asimismo nos acercamos a Él, lo buscamos de todo corazón para que Él haga su obra en nosotros. Sabemos que Él nos está enseñando cómo caminar, Él nos está guiando, nos está limpiando, porque hay muchas cosas que tenemos que aprender. Pero lo importante es que estamos en el camino de la rectificación y conocemos y creemos su nombre. Que no todo el mundo cree y teme, pero nosotros conocemos y creemos su nombre. Y seguimos aprendiendo en este camino, sujetándonos a lo que Él ha destinado, a sus leyes espirituales, a todo lo que ha dicho, sus promesas, y también a prosperar en la posición donde estamos. Hagamos lo que tengamos que hacer. Nosotros fuimos creados para algo. Todo el mundo tiene una función, todo el mundo tiene una actividad. Y es necesario ponernos a trabajar en eso y ganar frutos de esos talentos que Él nos dio, que Él nos confió. No enterrarlos, sino producir con ellos. Y con esto terminamos esta porción de Coré y lo que significó. Y está escrito. Leo la bendición sacerdotal y que el Todopoderoso nos bendiga. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Que Dios levante su rostro hacia ti y te dé shalom. Agradezco al Todopoderoso por la vida, por la salud y por todo lo que nos ha dado, y que sea Él conociendo nuestras peticiones y haciéndolas conforme a su voluntad. Dios les bendiga. Un abrazo.